Vacaciones dignas para los trabajadores. Antes de empezar este video, te invito a ti que me estás viendo a que te suscribas a mi canal, activa la campana de notificaciones y comparte este video que te va a servir de mucho a ti y a todos los que te rodean. Suscríbete a mi canal, por favor, ayúdate a ti y ayúdame a mí, por favor, a difundir esta información que es muy importante. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a analizar y a criticar la iniciativa de ley de vacaciones dignas para los trabajadores, en la que se aumentan los días de vacaciones que los trabajadores pueden gozar, yendo de 6 días en su primer año a 12 días en su primer año. Y bueno, primero que nada te voy a mostrar la tabla de cómo van a quedar tus vacaciones a partir del 2023. Y bueno, por un lado tenemos los años de antigüedad y por el otro tenemos los días de vacaciones que te van a corresponder. En tu primer año te van a tocar 12 días de vacaciones. De aquí, como te das cuenta, se van a ir aumentando 2 días por cada año de antigüedad hasta que llegues a tus 5 años de antigüedad, en donde después de aquí, o sea, a tu 6.º año, se van a aumentar 2 días, pero cada 5 años. Y bueno, como ya te diste cuenta, el aumento de vacaciones va al doble de como estaba antes o de como está actualmente, porque la ley aún no se ha reformado, ya que su reforma va a llegar hasta 2023. Sin embargo, ¿cuál es la esencia de esta iniciativa de ley? ¿Por qué se da? ¿Por qué es necesaria? ¿Y por qué podría no causar tanto cambio en la vida de un trabajador? Y empezando por descifrar la esencia de esta iniciativa de ley, como su mismo nombre lo dice, son vacaciones dignas. Se reclama el cumplimiento de ese derecho que tienen las personas trabajadoras a gozar, a disfrutar de unas vacaciones dignas. Esto debido a que México es uno de los países más rezagados en materia de vacaciones. ¿Qué significa esto? Que es uno de los países que otorga menos vacaciones a sus trabajadores, cuando también es uno de los países en el que la gente trabaja más. Y esto no me vas a dejar mentir, ya que esto sucede desde el momento en el que la ley establece que los trabajadores gozarán solamente de un día de descanso a la semana. Sin embargo, no me dejarás mentir que este día a la semana no es suficiente para que una persona logre reponerse tanto física como mentalmente para volver a trabajar. Aunado a esto, también podemos hablar de que nuestra jornada laboral no va como lo establece la ley, ya que en la mayoría de los trabajos puedes escuchar esa frase que dice: tengo hora de entrada, pero no tengo hora de salida. Y esto es muy común. Los patrones llegan a pisotear los derechos de los trabajadores porque simplemente el trabajador tiene miedo a perder ese ingreso que lo sostiene. Y es que si bien es cierto que la ley establece ciertas reglas que el patrón debe cumplir para respetar los derechos humanos del trabajador, también es cierto que no existe un castigo hacia ellos al momento en el que no se llegasen a respetar esas reglas, como lo son las horas de trabajo, los días de descanso e inclusive, y lo más importante, las vacaciones. Y entonces podríamos decir que la esencia de esta iniciativa de ley viene de la exigencia y la necesidad de las personas trabajadoras para tener unas vacaciones dignas, es decir, unas vacaciones que verdaderamente cumplan con el objetivo de descanso y podríamos decir de un reseteo mental y físico. Ahora bien, ¿por qué se da esta iniciativa de ley? Y esta iniciativa de ley se da precisamente porque, a pesar de que México es firmante y es parte de tratados internacionales que defienden tanto derechos humanos como derechos de los trabajadores, nuestro país se ha quedado rezagado completamente en materia de derechos humanos. Y no se diga al proteger a su trabajador y otorgarle los derechos que merecen, porque México hasta la fecha es uno de los países que menos vacaciones otorga a sus trabajadores, a pesar de que este sector de la población es la que más trabaja. Y esto teniendo en cuenta solamente las estadísticas oficiales que marcan que trabajas 8 horas, 6 días a la semana, sin tener en cuenta y sin contar que hay veces que no tienes ni siquiera un día de descanso a la semana.
También hay veces que te obligan a renunciar a tus vacaciones o simplemente te dicen, estás de vacaciones pero tienes que venir a trabajar. Y no se diga de la típica frase que todos conocemos de que tengo hora de entrada pero no tengo hora de salida. Y de ahí que esta iniciativa de ley se proponga precisamente para dar un avance como país hacia el respeto a los derechos de los trabajadores, y no solamente de los trabajadores, sino al respeto de los derechos humanos que todos tenemos como personas. ¿Y por qué es necesaria esta iniciativa de ley? Creo que todo va de la mano. Esta iniciativa de ley es verdaderamente necesaria para que nuestro país vaya avanzando, pues haciendo comparaciones con otros países como Brasil, por ejemplo, en donde su clase trabajadora tiene derecho a 30 días de vacaciones, o como Chile, que desde su primer año cuentan con 15 días de vacaciones. ¿Te das cuenta la comparación que se puede hacer con México, en donde en tu primer año solamente tienes derecho a 6 días de vacaciones y que en la realidad no te los dan de manera corrida, sino que hay veces que te llegan inclusive a castigar con quitarte días de vacaciones por X o Y razón, y al final de cuentas llegas a quedarte sin ni un solo día de tu derecho a esas vacaciones? Pero bueno, vamos a ver qué dicen nuestros artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora se van a reformar. Voy a mostrar cómo los tenemos actualmente, antes de 2023. Artículo 76. Los trabajadores que tengan más de un año de servicio disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborales y que aumentará en 2 días laborables hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicio. Después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicio. Ahora, el artículo 78 nos menciona que los trabajadores deberán disfrutar en forma continua 6 días de vacaciones por lo menos. Ahora, como ya te lo expliqué en la tabla, verás que el aumento va de 6 días en tu primer año a 12 días. Y de ahí va aumentando 2 días por cada año de servicio o por cada año de antigüedad hasta llegar a 5 años. Después de ahí, a partir del sexto año, va a aumentar 2 días de vacaciones cada 5 años hasta llegar a obtener 32 días de vacaciones por 35 años de servicio, 35 años de antigüedad. Pero ahora, ¿realmente esta reforma causaría algún cambio en nuestra vida laboral? Bueno, pues teóricamente sí. Digo, el cambio es evidente, pasamos de 6 días a 12 días en el primer año, pero vayamos al trasfondo. ¿De verdad solamente es necesaria una iniciativa de ley en la que se nos aumenten los días de vacaciones? ¿O también necesitamos esa seguridad de que vamos a poder disfrutar de esta iniciativa, de esta reforma? Y no digo que la iniciativa esté mal, porque pues aunque sea muy poquito el avance, pues se está viendo reflejado. Pero hay mucha diferencia entre las situaciones de derecho y las de hecho. ¿Qué significa esto? Que si bien el derecho te establece que vas a tener derecho a 12 días de vacaciones en tu primer año de servicio, de ahí van aumentando de 2 en 2, como ya te lo expliqué anteriormente, también es cierto que en la realidad esto no sucede tal cual, ya que muchas veces, como ya te lo mencioné, sucede que ni siquiera te dan la oportunidad, ni siquiera te dan permiso de tomar esas vacaciones de corrido. O inclusive a veces, aunque estás en tu periodo de vacaciones, te hacen ir a trabajar. Y esto es la realidad, lo que se vive a diario. Y no solamente en la iniciativa privada, sino también en gobierno. Y creo que es muy recurrente en ambos lados, porque no me dejarás mentir que en gobierno llega a suceder que para que te aprueben tus vacaciones te tiene que autorizar tu jefe, y realmente te cuestionas que en las manos de tu jefe esté que tú puedas hacer valer tu derecho a tus vacaciones, un derecho que es humano y que se establece en tratados internacionales, en leyes federales de nuestro país y en la misma constitución política. Ahora, hablando de la iniciativa privada, muchas veces, aunque se nos llegan a autorizar nuestras vacaciones, tenemos que ir ciertos días a la oficina o tenemos que continuar trabajando en nuestra casa porque simplemente te dicen no hay personal y se te va a juntar el trabajo, o no puedes dejar de trabajar por el puesto que tú tienes. Pero realmente todo esto va a favor del patrón, de la empresa, no a favor del trabajador.
cuando debería ser al contrario, porque nuestros derechos como trabajadores están respaldados por tratados internacionales de los que México es parte. Y esto significa que todas nuestras autoridades están obligadas a proteger, a garantizar esos derechos. Y en materia laboral, recordemos lo que nos menciona el artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice: toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Es aquí cuando resalta lo que te mencioné anteriormente. Esa frasecita de vacaciones periódicas es lo que deberíamos tener. ¿Por qué? Porque finalmente el objetivo de las vacaciones es que descanses tu mente, que descanses físicamente y que te desconectes de tu trabajo, porque como seres humanos, como personas, tenemos derecho a un descanso, y no nada más porque lo digan las leyes, sino que por salud debemos descansar. Y no es lo mismo que nos den un día al mes a que nos den todos nuestros días de vacaciones completamente. Y de este mismo tema de las vacaciones hablan diferentes tratados internacionales en materia de derechos laborales, como el Protocolo de San Salvador, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y nuestra misma Constitución. Y precisamente por eso, tanto las autoridades de nuestro país como nosotros mismos, por ser trabajadores, debemos entender el significado de las vacaciones, que traen como objetivo el disfrute, la recreación, la libertad y el desarrollo del ser humano, tanto como persona como socialmente, con la finalidad de poder llegar a tener una vida digna. Recuerda que el objetivo principal de cualquiera de nuestros derechos es poder llegar precisamente a tener una vida digna como personas. En este caso, una vida digna como trabajador, es decir, que puedas desarrollarte precisamente como persona y no solamente como clase trabajadora. Así es que pongámonos a pensar en el fondo de esta iniciativa y en nuestros derechos como personas y como trabajadores, y exijamos a nuestras autoridades el cumplimiento de los mismos, porque acuérdate que las autoridades, el gobierno mexicano, están para garantizarnos el cumplimiento de nuestros derechos. Desgraciadamente, en la actualidad vemos una lucha constante de la exigencia de nuestros derechos, cuando no debería ser así, porque todos desde el momento en el que nacemos ya deberíamos tener garantizados todos y cada uno de nuestros derechos. Y la manera en la que vamos a poder hacer un cambio para lograr que nuestras autoridades garanticen nuestros derechos es principalmente informándote y no permitiendo que pisoteen tus derechos. Acuérdate que hablando de este tema de las vacaciones, son tu derecho. No debes rogar porque te las den. ¿Y qué te sugiero? Si trabajas en gobierno y tú quieres tus vacaciones en determinada fecha, que tú puedes pedir tus vacaciones en el momento en el que tú quieras, entonces realiza un escrito en el que solicites los días de vacaciones que tú prefieras. Tu jefe o la autoridad tiene la obligación de contestarte ese oficio, porque acuérdate que si no te lo contesta, entonces estás ante una respuesta positiva. Ahora bien, si trabajas en la iniciativa privada, de igual manera te sugiero que presentes un escrito al área de recursos humanos en el que estás solicitando determinado día para tus vacaciones. Acuérdate que todo tiene que estar documentado. En dado caso de que te amenacen con correrte porque según ellos no te pones la camiseta, entonces tú te respaldas en tus documentos, en aquellos escritos en los que tú solicitaste tu derecho, porque es tu derecho. No dejes que tu patrón o tu jefe inmediato te intimiden y te amenacen con que no te van a dar vacaciones o que te van a hacer ir a trabajar en tus vacaciones, porque eso no está permitido. Y si tu jefe inmediato te amenaza con no respetar tus derechos, entonces puedes tú meterle una queja o levantar un acta administrativa. Así es que, chicos, exijamos el cumplimiento de nuestro derecho. No todo se basa en iniciativas de ley que finalmente en la realidad ni siquiera se respetan. Sí es cierto que nos ayudan de mucho, sí es cierto que es un avance,
pero realmente es un avance mínimo comparado con otros países en los que la clase trabajadora está aún más protegida. ¿Por qué? Porque finalmente México es uno de los países que menos cumplen los derechos humanos que se establecen en los tratados internacionales que el mismo país ha firmado. Y aunque no deba ser así, también es nuestra responsabilidad como sociedad el exigirle a nuestras autoridades que cumplan, que nos garanticen nuestros derechos. Hagámoslo visible, exijámoslo y principalmente documentemos todo. Acuérdate que todo debe estar documentado, respaldado en un papel. La autoridad tiene la obligación de recibirte cualquier escrito y principalmente aquellos en los que exijas el cumplimiento de tus derechos. Pero bueno, esta es nuestra iniciativa de ley que pretende entrar en vigor en 2023 y que representa un pequeño avance de México en materia de derechos humanos en el área laboral. Espero que te haya servido de mucho esta información. No olvides suscribirte a mi canal. Si tienes alguna duda, algún comentario, déjamelo aquí abajo, yo lo estaré leyendo. Y nuevamente te invito a que exijas el cumplimiento de tus derechos, a que te informes cuáles son estos y las maneras en las que puedes hacer que se cumplan. Esto nos ayudará a todos los mexicanos a avanzar como sociedad. Y sin más que decir, sin más que agregar, yo soy Yun Saucedo, tu abogada en casa.